Hola, mi nombre es Estefanía Morales García. Soy matrona. Actualmente trabajo en el Hospital Universitario Virgen de la Nieves, en Granada. Para este 7º Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud, quería presentaros una revisión sistemática sobre la prevención de la preeclampsia a través de la nutrición. Para comenzar con la introducción, vamos a definir un poco qué es la preeclampsia. Se trata de un síndrome específico del embarazo que habitualmente se detecta por la aparición de hipertensión arterial después de la semana 20 de gestación y la presencia de niveles elevados de proteínas en la orina, que llamamos proteinuria. La preeclampsia se refiere a una de las formas en que la hipertensión arterial puede presentarse en el embarazo, cuyo origen se relaciona con las alteraciones de la placenta. Estas alteraciones dan origen a una disfunción de los vasos sanguíneos maternos. Aunque el signo más notorio de la enfermedad es una elevada presión arterial, puede desembocar en una eclampsia, con un daño de los riñones, el hígado y el cerebro. El único tratamiento es el parto, siendo la inducción del parto, la cesárea los procedimientos más comunes. Los síntomas, por tanto, que presentan son proteinuria, hipertensión arterial, dolor de cabeza, fotopsias, tinnitus, dolor en la boca del estómago y además en los miembros inferiores. Es la complicación del embarazo más común y peligrosa, por lo que debe diagnosticarse y tratarse rápidamente, ya que en casos graves se pone en peligro la vida del feto y de la madre, con la aparición de edema pulmonar, convulsiones o incluso la muerte. La causa de la preeclampsia no es bien conocida, pero se sabe que se origina por la interacción de factores nutricionales, genéticos, trastornos autoinmunes y vasculares, e incluso pueden tener influencia los factores económicos y psicosociales. La preeclampsia es el resultado de una implantación anormal de la placenta. De hecho, es una alteración que se cura con el nacimiento del bebé. En la preeclampsia se liberan mediadores de la inflamación o toxinas por la placenta, que actúan en el endotelio vascular. Se piensa que el síndrome en algunos casos es causado por la placenta de implantación poco profunda, que se torna hipóxica, ocasionando una reacción inmune caracterizada por secreción aumentada de mediadores de la inflamación desde la placenta y que actúan sobre el endotelio vascular. También es posible que haya mujeres con niveles inflamatorios más elevados, producidos por otras patologías previas, como hipertensión crónica y enfermedades autoinmunes, que tengan una menor tolerancia a la carga inmune de un embarazo. El flujo sanguíneo inadecuado a la placenta hace que ésta libere hormonas o agentes químicos, que en madres predispuestas para ello conllevan daño en el endotelio, que es el tejido que rodea el vaso sanguíneo, alteraciones metabólicas y otras posibles complicaciones. La incidencia de este trastorno está entre el 3 y el 7% de los embarazos. Para establecer el diagnóstico de preeclampsia debemos tener una mujer embarazada de más de 20 semanas, que presenta repentinamente una elevación de la presión arterial, con 2 lecturas tomadas al menos con 6 horas de diferencia de 140-90 milímetros de mercurio o más, y una o varias de las siguientes complicaciones. Proteínas en la orina, de más de 300 miligramos en 24 horas, un recuento bajo de plaquetas, función hepática deteriorada, signos de problemas renales que no sean proteínas en la orina, líquidos en los pulmones, aparición de dolores de cabeza o trastornos en la visión. Algunas madres con preeclampsia tienen una especial tendencia a la agregación plaquetaria y elevados niveles de serotonina séricos. A pesar de que la eclampsia es potencialmente letal, la preeclampsia suele ser asintomática, por ello su detección depende de los signos investigados. Cada signo debe ser considerado importante y no menospreciado. El dolor epigástrico, el cual refleja un trastorno hepático y es característico del síndrome de HELLP, puede ser fácilmente confundido con acidez, un problema muy común en el embarazo. Sin embargo, el dolor epigastrálgico no es en realidad un ardor como una acidez, no se expande hacia la garganta o se asocia a sensibilidad hepática, puede irradiarse a la espalda y no se alivia con los antiácidos. En algunas mujeres aparece una elevación de la presión arterial sin la proteinuria, situación que lleva el nombre de hipertensión inducida por el embarazo o hipertensión gestacional. Tanto la preeclampsia como la hipertensión gestacional son condiciones serias que requieren monitoreo tanto del feto como de la madre. Para establecer el diagnóstico de preeclampsia grave deben presentarse algunos de los siguientes signos y síntomas:
presión arterial por encima de 160 a 110 milímetros de mercurio, proteinuria mayor de 5 gramos en orina de 24 horas, aunque desde 2014 se ha demostrado que la cantidad de proteínas detectadas es válida solo como criterio diagnóstico, pero no como criterio de gravedad. Que la señora presente una oliguria menor de 400 mililitros en 24 horas, que presente trastornos neurológicos, dolor epigastrágico tipo punzada, edema pulmonar o cianosis, un aumento de peso mayor de 2 kilos en una semana, alteraciones de la visión, como visión borrosa, doble, destellos luminosos, a los que llamamos fotopsia, intolerancia a la luz como fotofobia, que presente una cefalea intensa y persistente, que los valores de creatinina sean mayores a 1,2 gramos, que el recuento de plaquetas sea menor a 100.000, un aumento de las enzimas hepáticas, o que el bebé presente CIR, oligoamnio, un monitor alterado y signos de eclampsia. Los factores de riesgo para la preeclampsia son tener antecedentes familiares o personales de esta patología, tener hipertensión arterial desde antes de la gestación, que sea su primer embarazo, que sea el primer embarazo de esa pareja, presentar edades extremas, es decir, menor de 18 años o mayor de 35, ser de raza negra, tener obesidad, que sea un embarazo múltiple, que tenga un intervalo entre las 2 gestaciones o inferior a 2 años o mayor a 10 años, que el embarazo se haya conseguido mediante fecundación in vitro, que la señora tenga diabetes, enfermedad renal o lupus. Los riesgos de presentar una complicación grave serán mayores cuanto más grave sea la preeclampsia y cuanto más temprano ésta se presente. Para el recién nacido, las complicaciones que se pueden presentar son crecimiento intrauterino retardado, nacimiento prematuro, desprendimiento de placenta, daño en su órgano o una enfermedad cardiovascular. La eclampsia es la complicación más seria de la preeclampsia. En Reino Unido, por ejemplo, aparece en 1 de cada 2.000 embarazos y tiene una mortalidad cercana al 1,8%. El síndrome de HELLP es más común, probablemente se presente en 1 de cada 500 embarazos y puede ser tan peligroso como la eclampsia misma. La mujer puede sufrir algún daño orgánico, como hemorragia cerebral, siendo esta una lesión que puede ocasionar la muerte. Se sabe que es una complicación secundaria de la hipertensión grave, por lo que la hipertensión del embarazo es un factor determinante en la aparición de esta situación. El síndrome de distrés respiratorio agudo en el adulto es una complicación que puede aparecer después de presentar preeclampsia. La mejor manera de prevenir la preeclampsia es que todas las mujeres embarazadas comiencen el cuidado prenatal de manera temprana y oportuna, dando continuidad durante todo el embarazo y el puerperio. De esta forma, habría que medir la presión arterial después de la semana 20 con regularidad, para detectar presiones altas asintomáticas. Controlar el aumento excesivo de peso mediante control prenatal con vigilancia de la nutrición. Realizar estudios de laboratorio con énfasis en valores y medición del ácido úrico, creatinina y urea. Examen general de orina para buscar proteinuria cualitativa. Hacer un recuento de plaquetas, hemoglobina y hematocrito. Realizar un flujo Doppler de arteria uterina y útero placentario para valorar la invasión tromboblástica anormal. No fumar, dado que el tabaco aumenta las cifras de tensión arterial y daña los vasos sanguíneos. Y evitar en la medida de lo posible el estrés. Por otra parte, es muy importante cuidar la alimentación y nutrición, dado que parece tener un impacto sobre esta patología. El objetivo de este estudio, así, es definir si con una pauta nutricional determinada conseguimos prevenir la aparición de la preeclampsia. Material y método. Se ha hecho una búsqueda en las siguientes bases de datos: Embase, PubMed, ScienceDirect, Scielo y Google Académico, con un intervalo temporal desde 2007 hasta la actualidad. Los idiomas de los estudios seleccionados han sido inglés y español. Los términos MESH utilizados han sido Nutrition Therapy, Preeclampsia, Diet Therapy, Diet and Food and Nutrition, con los operadores booleanos AND y OR. Los criterios de inclusión fueron publicaciones realizadas en inglés o en español, que los estudios fueran realizados en gestantes que fueran mayores de edad. Los tipos de estudios seleccionados fueron revisión sistemática, metaanálisis, observacionales, diagnósticos, ensayos clínicos y económicos.
Se seleccionaron artículos en los que se estudian los estados hipertensivos del embarazo y aquellos que aborden la relación de estos estados hipertensivos con la nutrición. Selección de artículos. Se hallaron inicialmente 267 artículos. Se eliminaron los duplicados y los que no cumplían criterios de inclusión, y de esta forma quedaron 139. Posteriormente se filtró por título y resumen, quedando 50 artículos que fueron evaluados por el sistema SIGM, del que abajo os dejo el enlace, para evaluar la calidad y sesgo, y de esta forma poder seleccionar los artículos con fuerte potencial de evidencia, que fueron 28. Los tipos de estudios fueron 1 de metaanálisis, 14 ensayos clínicos, 4 revisiones sistemáticas y 3 cohortes. Comenzamos con el apartado de resultados. Nuestra revisión sistemática se centra en 28 estudios, los cuales se enfocaban en el efecto del cuidado nutricional y la prevención de la preeclampsia en gestantes adultas en cualquier etapa del embarazo. Un estudio identificó a través de un cuestionario de frecuencia de consumo que una dieta alta en energía, ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, vitamina E, aumentan el riesgo de preeclampsia. Otro estudio compara este tipo de alimentación con una dieta rica en fibra, dado que este nutriente ejerce su acción al regular los niveles de lípidos sanguíneos, los cuales al estar elevados se convierten en un factor de riesgo para el desarrollo de la patología. Otro estudio identifica que en mujeres en edad reproductiva con preeclampsia o hipertensión gestacional existe una baja ingesta de calcio y magnesio, siendo estos dos minerales importantes a la hora de la regulación de la presión sanguínea. Vamos a analizar los resultados atendiendo a los grupos nutricionales. Respecto a las grasas, un estudio suplementó a gestantes de 21 semanas con ácidos grasos de cadena larga, mediante cápsulas de aceite de pescado enriquecido. No se encontró efecto positivo en la prevención de la preeclampsia en las mujeres estudiadas. Otro estudio analizó la ingesta de grasas trans, sin que existiera tampoco ningún efecto en su consumo sobre la patología estudiada. Respecto a las vitaminas, 2 estudios de 4 países analizaron la suplementación con antioxidantes en el segundo trimestre, con vitaminas C y E, y aunque no encontraron efectos positivos, señalaron que quizás no era el momento adecuado para la suplementación, puesto que la placentación ya había tenido lugar. Estos resultados están apoyados por 2 metaanálisis. Otro estudio encontró que altas dosis de vitamina D en primigestas del segundo trimestre mejoraban el metabolismo de la insulina, factores inflamatorios, marcadores del estrés oxidativo, niveles de HDL en suero y perfil lipídico. Respecto a los minerales, se ha tenido la hipótesis de que niveles altos de selenio pueden reducir el riesgo de preeclampsia, por lo que ha sido estudiado por varios artículos. Estos artículos coinciden en que los niveles de selenio deben ser adecuados antes del embarazo, y de esta forma sí ejercerían un efecto positivo. Otro estudio indagó en la relación de los niveles de suero de varios minerales, encontrando que niveles bajos de zinc y calcio se relacionan directamente con un mayor riesgo de preeclampsia. Por otra parte, un metaanálisis defendió que la suplementación con calcio durante el embarazo reduce un 45% la hipertensión y el riesgo de parto prematuro. Otros compuestos estudiados, como la teobromina y flavonoides, arrojaron como resultado una mejoría en el Doppler de la arteria uterina, aunque este no tuvo efecto positivo sobre la función placentaria. Otro de los estudios seleccionados sugiere una disminución de la aparición de preeclampsia con la suplementación de coenzima Q. Por otra parte, la L-arginina, unida a antioxidantes, arrojó resultados positivos sobre la prevención de la preeclampsia, suministrada entre las semanas 14 a 32, comparado con la suplementación de antioxidantes únicamente. Vamos a iniciar el apartado de la discusión. Las pautas de suplementación nutricional que arrojaron resultados positivos fueron vitamina D, calcio, ácido fólico, coenzima Q y L-arginina, aunque todas ellas arrojaron una evidencia baja y de resultados poco homogéneos, con lo cual no se pueden hacer recomendaciones seguras y eficaces. Lo que sí es determinante es el estado nutricional pregestacional. Se habla de los efectos de la vitamina D en la implantación del feto y por ende se determina que dicha suplementación tiene un efecto positivo solo si se realiza desde el inicio del embarazo. Esto se relaciona con el planteamiento de que la deficiencia de vitamina D al inicio del embarazo
incrementa el riesgo de la preeclampsia. Por otro lado, estudios revelaron que niveles séricos bajos de zinc y calcio junto a niveles altos de hierro se relacionan con un aumento del riesgo de esta patología. Vamos a analizar los resultados atendiendo a los grupos nutricionales. Respecto a las grasas, un estudio de suplementaje gestantes de 21 semanas con ácidos grasos de cadena larga, mediante cápsulas de aceite de pescado enriquecido. No se encontró efecto positivo en la prevención de la preeclampsia en las mujeres estudiadas. Otro estudio analizó la ingesta de grasas trans sin que existiera tampoco ningún efecto de su consumo sobre la patología estudiada. Respecto a las vitaminas, 2 estudios de 4 países analizaron la suplementación con antioxidantes en el segundo trimestre con vitaminas C y E, y aunque no encontraron efectos positivos, señalaron que quizás no era el momento adecuado para la suplementación, puesto que la placentación ya había tenido lugar. Estos resultados están apoyados por 2 metaanálisis. Otro estudio encontró que altas dosis de vitamina D en primigestas del segundo trimestre mejoraba el metabolismo de la insulina, factores inflamatorios, marcadores del estrés oxidativo, niveles de HDL en suero y perfil lipídico. Respecto a los minerales, se ha tenido la hipótesis de que altos niveles de selenio pueden reducir el riesgo de preeclampsia, por lo que ha sido estudiado por varios artículos. Estos artículos coinciden en que los niveles de selenio deben ser adecuados antes del embarazo, y de esta forma ejercerían un efecto positivo. Otro estudio indagó en la relación de los niveles de suero de varios minerales, encontrando que bajos niveles de zinc y calcio se relacionan directamente con un mayor riesgo de preeclampsia. Por otra parte, un metaanálisis defendió que la suplementación con calcio durante el embarazo reduce en un 45% la hipertensión y el riesgo de parto prematuro. Otros compuestos estudiados, como la teobromina o flavonoides, arrojaron como resultado una mejoría en el Doppler de la arteria uterina, aunque no tuvo efecto positivo sobre la función placentaria. Otro de los estudios seleccionados sugiere una disminución de la aparición de la preeclampsia con la suplementación de coenzima Q. Por otra parte, la L-arginina unida a antioxidantes arrojó resultados positivos sobre la prevención de la preeclampsia suministrada entre las semanas 14 y 32, comparado con la suplementación de antioxidantes únicamente. Conclusiones. Parece ser que cierta suplementación puede ser beneficiosa para la prevención de la preeclampsia, sobre todo si es desde el inicio del embarazo. Desde luego, el estado nutricional pregestacional parece ser determinante, pero aún así los resultados son heterogéneos. Gracias.